amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Charlas con Impulso, este espacio donde ya saben que cada semana traemos a diferentes personalidades del mundo, del emprendimiento, de los negocios, con proyectos interesantes y que han hecho o están haciendo cosas bastante interesantes y que nos platiquen un poco pues la historia de cómo surgió y cómo nació todo esto. Y en esta ocasión pues no es la excepción, estamos con la insoportable. Y no es una mujer, no es alguien que nos cae mal, tranquilos. Así se llama la empresa, La Insoportable, que nos viene a presentar y hablar hoy precisamente un poquito más de Armónico, que es como su producto estrella. Entonces, démosle la bienvenida a Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Enfoque. Pues es un gusto estar aquí y platicar con toda tu audiencia del tema de emprendimiento en México. Y creo que están aportando mucho al ecosistema hoy en día. Gracias, pues eso es lo que tratamos, con apoyo obviamente de ustedes, los que pues ya lo han hecho y los que están ahí batallándole para salir adelante. Excelente. Entonces nada más recordarles a ustedes, a la gente que nos ve, que nos ayuden a compartir este y todo el material que estamos generando a través de redes sociales. Ya saben que nos encuentran en todas las plataformas como Enfoque Coyotl, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por supuesto. Les pedimos que se suscriban porque sí tenemos muchas visualizaciones, pero nos hacen falta suscriptores. Entonces, queremos llegar ahí a los buenos números. Ayúdenos a suscribir, a compartir con sus amigos, con sus familiares y pues sobre todo a disfrutar de esta charla que está pensada para todos ustedes. ¿Estás listo, Juan Carlos? Más que listo. Excelente. Pues mira, como empiezo regularmente estas charlas, me gustaría que me contaras un poquito de tu etapa infancia, adolescencia. ¿Qué te gustaba hacer? ¿A quién seguías o qué te motivaba? ¿Y cómo fue que empezaste a involucrarte en esta parte, no? Sí, pues bueno, yo soy originario de Tula de Allende, Hidalgo, Okay. Que es pues un pueblito, por así decirlo, es una ciudad pequeña en el estado de Hidalgo, que es curiosamente donde se origina el tema de los toltecas. Okay. Ahí están todo el tema de las pirámides. Hay empresas importantes como lo es Cruz Azul. La Cruz Azul Hidalgo es parte de Tula de Allende, y yo crezco allí. Mis papás son estos de Ciudad de México y de Jalisco, mi mamá, pero desde muy pequeño pues yo crecí ahí, nací ahí, y pues la realidad de las cosas es que en ese contexto, y creo que en este podcast voy a hablar mucho del tema del contexto, porque es creo que crucial en el ecosistema del emprendimiento, pues en ese momento pues estás viendo y visualizando pues ciertas cosas que hoy en día, viéndolo en introspectiva, pues no existen allá, ¿no? Okay. Habla de que hay pocas escuelas, hay un poco contexto de educación, realmente no hay tanto esa idea de generar negocios, y poco a poco yo desde mi secundaria, preparatoria, pues no tenía pensado ni abrir un negocio, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, mi papá mucho tiempo trabajó en una empresa y sigue trabajando, es director en una empresa importante. Okay. Y él fue como principalmente mi figura a seguir en ese momento, como ir creciendo escalonadamente poco a poco en un empleo, ¿no? En una empresa. O sea, tu idea, de acuerdo, como dices tú, al contexto y a las condiciones que vivías en ese momento era, pues yo quiero estar en una empresa y llegar a un puesto importante, ¿no? Que es... Siento, a lo mejor por las condiciones de cultura o las condiciones del contexto en el que vivimos en México, que es como que el sueño en general, digamos, que tenemos a esa edad, ¿no? Yo quiero estar en una empresa importante. Yo me acuerdo que yo mismo decía también, yo quiero estar en una empresa importante y estar tras un escritorio y dar órdenes y dar acá, ¿no? Pero es como que el general, ¿no? Sí, es lo que está más cercano a ti. Exacto. Al final de cuentas, mi papá estaba ahí, a pesar de que mi mamá ya estaba emprendiendo un negocio. Ok. ¿No? O sea, mi papá... Tú te veías más a la figura paterna. Yo me veía allí y desde que yo entro a la universidad, tuve la oportunidad de venir acá a Querétaro, entro al TEC de Monterrey, pues después de mi primer año, pues cambia mi mentalidad completamente, ¿no? Okay. Empiezo a entender que el camino no era tanto, al menos para mí, irme por la vía de empleado, que no está nada mal, yo trabajé un tiempo también, claro. Pero que lo que yo quería al final de cuentas era tener una independencia de tiempos y de tener mi propio negocio, ¿no? Okay. Entonces, poco a poco, mientras yo voy teniendo expertise en la universidad, empiezo a ver hacia dónde puedo apuntar, que eso también es otra parte. Al tiempo entendí que cuando tú te especializas en un área,
vas a poder ser más exitoso, por así decirlo, que tratar de apuntarle a todo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque al principio, cuando estaba en la universidad, yo emprendí mi primer negocio, que era publicidad en los taxis, aquí en Querétaro. De hecho, compramos de China, trajimos estos famosos como espectaculares que van arriba del taxi y que ves mucho en Las Vegas o ves en Nueva York, y decía, ¿por qué en México o por qué aquí no hay? ¿No? Hicimos todo el proceso, hicimos todas las pruebas con el Instituto Mexicano del Transporte, hablamos con el secretario de Movilidad, poco a poco fuimos moldeando ese negocio y lo armamos, y ya cuando íbamos a empezar, llega una ley que todos los taxistas tienen que tener un número en la parte de arriba para ser visualizados vía aérea en caso de cualquier tema, y eso pues echa para atrás todo el negocio, ¿no? En contra totalmente de lo que tú querías hacer, ¿no? Que eso fue prácticamente en 2013. Ok. O como 2012, 2013. Y fue el primer como paso en falso que tuve, porque hicimos una inversión para traer las cosas y que al final pues no se dio, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con eso, pues vas teniendo la presión también familiar de decir, oye, pues ya a ver, esto... Porque pues yo no tenía dinero, tú pedí prestado el dinero y pues valió, ¿no? Entonces, poco a poco, como ellos empujando también, pues entonces métete a trabajar. Lo importante aquí que yo tuve, creo que en este camino, fue no seguir en la línea de que quiero visualizar un negocio, quiero hacer un negocio, y fue hasta después de la universidad que volví a emprender, y ahí emprendí con una heladería. Yo, curiosamente, pues me empecé a aprender a hacer helados. Yo era maestro gelatero, hacía todo lo que es la formulación, empezaba a hacer los helados. O sea, desde cero prácticamente. Desde cero. Okay. Eso fue en 2014. O sea, saliendo de la universidad, decido porque vi que el área de oportunidad en los helados en México era muy atractiva porque es bajo costo de entrar al mercado, y había un consumo relativamente bajo versus un Chile, ¿no? Que veía el consumo per cápita que había, y era en gran medida por la oferta que existía en el mercado. Entonces, esa heladería que yo hice se llama helado prohibido, y que eran helados con alcohol. Ah, ok. Claro, algo novedoso, ¿no? Digo que ha existido, pero era como muy tradicional, ¿no? No llevado a un esquema de negocio ya más formal, ya más enfocado a lo mejor a un cierto público. ¿Y por qué decidiste hacerlo así? Porque yo leí en Forbes, había leído un artículo de una heladería en Ciudad de México que le estaba yendo muy bien, y hablaba del estudio de mercado que se había hecho de los helados, etc. Y también como era un costo bajo de entrada para el negocio, fue como, ok, con este socio yo me echo esto y entro, ¿no? Okay. Ahí estuve de 2014 a 2017, y en ese lapso de tiempo tuvimos 3 heladerías, efectivamente. Okay. 2 en Querétaro y una aquí en San Juan del Río. Okay. La de San Juan del Río la tuvimos en La Harinera, Harinera Food Park. Pero pues poco a poco nos dimos cuenta que yo no podía estar al 100% todo el tiempo desarrollando helados si quería que el negocio creciera. Entonces mi parte estratégica era más importante que yo estar haciendo los helados. Pero también empezamos a tener situaciones con las heladerías en la cual había robos hormiga, pues, tuvimos algunas situaciones con el arrendatario. Una de las plazas de las 3 ubicaciones era nueva, entonces, La Harinera en su momento también era nuevo, entonces el flujo de gente también no era el ideal, claro, para seguir teniendo más capital e invertirlo en delegar las responsabilidades que podía hacerlo alguien más a través de la capacitación, y yo dedicarme al enfoque del crecimiento del negocio. Claro. Entonces llegó un punto en el que pues yo decía, oye, pues si no va a pasar esto, tengo que pensar qué voy a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando sucede eso, Rubén, que es mi socio también en La Insoportable, él se acerca conmigo y me dice, oye, acabo de invertir y estoy en La Insoportable con Andrés Valverde, que es el maestro destilador. Me gustaría que te vinieras para acá
para trabajar el crecimiento de la empresa, la estructura de la empresa. Andrés es un artista, ¿no? Él es el creador y destilador y es quien hace todas las recetas y inclusive la identidad de marca de las mismas, pero no en la parte, pues no estudió algo comercial. Claro. Y Rubén, por otra parte, es alguien que es un inversionista, ¿no? O sea, yo invierto mi dinero en las personas, en los proyectos, pero yo no me meto a operar, ¿no? Ok. Porque él está operando el negocio familiar. Ok. Entonces, cuando me dice eso, pues yo tomo la decisión de vender todos los helados porque me puse a analizar en cuál de los dos yo podía tener un mayor crecimiento y podía aportar más y veía un panorama de mayor crecimiento en el tiempo. En este lado. ¿No? O sea, decía, ¿qué implica crecer una heladería? Pues buscar locales, manejar gente, delegar, pero en varias cuestiones que hoy en día no tengo a alguien. Y por el otro lado decía, en lo insoportable que es, pues vamos a hacer destilados o vamos a hacer chelas, pero eso lo hace Andrés. Él es el creador. O sea, ya está quien lo hace. Tú solo te enfocas en cómo crecer la empresa y cómo crecer el negocio, ¿no? Claro. Que es a donde yo me sentía mucho más preparado y como donde que era más tu mi área, lugar, ¿no? mi expertise. Fíjate, me gustaría hacer una pausa ahí porque acá, bueno, siempre vamos así como que puntualizando los puntos importantes, valga la redundancia. Algo muy importante que me parece que mencionaste es allegarte a la información adecuada, ¿no? O sea, sí captar como las oportunidades, pero no así de, pues me cayó esta oportunidad y voy y le invierto y meto todos mis ahorros o pido un préstamo y le meto, ¿no? Lo mencionabas tú, leí un artículo, vi el estudio de mercado, vi esto, vi las posibilidades y entonces me lancé, ¿no? Eso está padrísimo porque muchas veces tenemos una buena idea, pero por esa falta de información, de datos duros y de cosas que ya existen, o generar entonces tú un estudio de mercado o esas estadísticas que te puedan dar una mejor referencia, pues yo creo que también representa un gran porcentaje del por qué los negocios no funcionan, ¿no? Por el hecho de creer que va a funcionar o creer que tienes un buen mercado y no tener las bases para entonces decir, sí es una buena plaza aquí, sí es un buen concepto, sí es un buen producto, va a funcionar por esto, ¿no? Y aún así tienes incertidumbre. Claro, ¿no? aún así, O sea, pero reduces el riesgo, ¿no? Y la otra, volvemos a la parte de toma de decisiones basadas en información. Tenías tu negocio, pero creo que siempre a lo que nos cuentas tuviste la visión de, yo no quiero ser autoempleado, ¿no? O sea, quiero tener mi propio negocio, pero que yo opere desde otro punto. O que, como tú lo decías muy bien, me permite esa visión estratégica de cómo crecer el negocio, o a lo mejor cómo incursionar en otras áreas, ¿no? Pero que eso siga funcionando. Y eso me parece también padrísimo el hecho de que tú hayas podido decir, a ver, pues sí es mi negocio, lo quiero mucho y lo que quieras, pero lo pongo en balanza de esta otra oportunidad, ¿no? Sí, y creo que ahí los emprendedores debemos de entender cuándo también es esa toma de decisiones difíciles, ¿no? Tanto hacer el cierre definitivo de un proyecto, porque tal vez no tienes otro adelante, pero tiene que cerrar porque ya no está dando y ya varias situaciones están pasando. Sí. O por otra parte, tienes estas dos oportunidades, ¿no? Y no solo hablar de que tengo un negocio en puerta, sino tal vez te salió una oportunidad de trabajo que también te va es válido. a capitalizar. Exactamente. Y cierras tu negocio para capitalizarte y en un futuro tal vez invertir o abrir otro, ¿no? Pero yo creo que tener pues el tiempo para sentarte y analizarlo y decidir, ¿no? Si no decides, pues también te vas a quedar ahí para siempre y pues se te va el tren, ¿no? Las oportunidades llegan y se van. Claro, y aparte tener claro lo que quieres, ¿no? En este caso creo que tú lo tenías bastante claro, o sea, sí quiero tener un negocio, pero no quiero estar todo el tiempo pues, operando, ¿no? Que es la finalidad, a final de cuentas, de un negocio. Que aún así, ya cuando tomo la insoportable, pues yo sabía que era un tema de seguir operando, ¿no? O sea, sí, claro. Al día de hoy sigo operando el negocio y soy el director general de la empresa, pero también entendiendo que si me iba a sumar a un nuevo proyecto, me iba a ensuciar las manos, no solo por el tema de estratégico, sino decir, ok, Andrés hace producción, pero todavía no tenemos personal para estar en la planta, todo y en los tiempos, y entonces yo voy y etiqueto, yo voy y lo ayudo a destilar,
voy y lo ayudo con cualquier tema, o sea, como todólogo, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, que es la parte inicial. Exactamente, y que es como el proceso natural de todo emprendimiento, ¿no? Sí, así es, porque pues, en los helados se hacía también todo, pero no tenía alguien que me apoyara en la parte de creación de helados. Claro. Acá entro igual a hacer todo, pero con alguien que específicamente es especialista en esa área, que es el core de tu negocio. Claro. Que eso también es importante entender. ¿Cuáles son las áreas clave que tú tienes y dónde tienes que tener personal y dónde tienes que tener fundadores? Así es. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso decir, quiero hacer una destilería, pero pues no tengo quien destile, entonces tengo que maquilar, pues la maquila te cuesta tal cosa y tal cosa, ¿no? Pero tal vez si tienes el fundador, pues no gastas en nada y es tu socio y los dos van adelante, ¿no? Claro. Por ahí creo que también es súper importante. Entonces, una vez que entro al insoportable, poco a poco empezamos a agarrar los roles, entendernos, porque ni Andrés, ni yo, ni Rubén sabíamos nada de esta industria. Ok. O sea, a pesar de que sí me informé y dije, oye, en México hablamos de destilerías, pues sí, tequila. Hablamos de destilerías, sí, mezcal. Hablamos de agaves, hablamos de raicillas, hablamos de, no sé, por ejemplo, charanda, ¿no? Que son muy tradicionales de México. Pero ¿por qué no hablamos de destilados como gin, como vodka, como whisky, cuando sabemos que en México hay una gran cantidad de sabores únicos que van muy bien. Que pueden ser la clave para darle identidad única a productos de esa índole, ¿no? Okay. También cuando me puse a hablar con Andrés y me decía, oye, yo cuando estudié en Chicago, porque él estudió en Chicago todo este tema, yo entendí que las destilerías locales aprovechaban tanto la materia prima local como la tecnología. ¿A qué me refiero con tecnología? En la destilación existen diferentes tipos de equipos para destilar. Entonces, cuando tú hablas de mezcal, hablas de un equipo muy básico, muy artesanal, de cobre. Entonces, si tú vas a un palenque, vas a encontrar el típico alambique de cobre artesanal, la tahona, que puede ser con burrito, sin burrito, procesos muy artesanales, ¿no? Que está bien para el mezcal porque es el destilado más artesanal que existe y inclusive las marcas grandes que ya están incursionando en el mezcal, hablo los Campari, los Diageo, etc., ellos lo único que hacen es replicar los palenques, más no construyen así como los tequilas. O sea, tú vas a un José Cuervo y tienen tanques gigantes, o sea, destiladores de columnas gigantescos. O sea, eso no lo vas a ver en el mezcal, porque el mezcal tiene su identidad. Después avanzas al tequila y tienes equipos de acero inoxidable, más industrial, más todo, menos preocupados por el tema del manejar los sabores, etc., ¿no? Y cuando entiendes que el gin, el vodka, el whisky se hacen de otra forma, es decir, con otros equipos, dices, también en México no hay, eso no hay. Entonces le empezamos a dar forma a que la empresa no fuera solo un tema de un producto, sino que tuviera una visión de ok, queremos en el tiempo traer equipo, traer tecnología y aprovecharlo para darle identidad única a productos no tradicionales en México. Y que también habla de un valor agregado que le estás dando al final al producto, ¿no? Porque bien lo pudieron haber hecho de una manera más comercial, por así decirlo, y a lo mejor producir en mayor volumen con un equipo que no era el adecuado o el idóneo para ese tipo de producto como tú lo mencionas, pero quisieron entonces conservar como, no conservar, más bien como generar una propia esencia, ¿no? Pues esa esencia se la da más que nada los elementos que involucras y tu marca. Claro. O sea, ¿por qué? Tus barras de entrada al final de cuentas en un destilado es quién soy como marca, como empresa, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y que el producto esté bueno. Claro. O sea, esos dos elementos son los clave. Okay. Porque, por ejemplo, Armónico desde que nació siempre tuvimos claro cómo quería que luciera la botella. Es decir, una botella ámbar, botella bótica, estilo farmacéutico, que te trae a la mente la época de la prohibición. Así es. Pero eso tiene un trasfondo. Y el trasfondo es que Andrés, cuando empezó a vender lo que él hacía, lo hacía de manera ilegal. Sí, claro. Entonces, era conectar el nacimiento de la empresa
con lo que queríamos proyectar. ¿no? Ok. Después ves la etiqueta, es blanca, es negro, muy sencillo, sí. que acompaña el contraste del ámbar. ¿Pero por qué? Porque una parte de la filosofía de la empresa es menos es más. Sí. Cuando tú te metes a ver también nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ves que eso que te estoy diciendo tiene coherencia con lo que estoy poniendo en contenido. ¿va? Entonces, eso va dándole identidad a tu marca. Y esa marca se separa de lo que hacen los demás. Tú ves, por ejemplo, marcas de gym, comerciales. ¿Qué hacen? Por lo regular, una foto de una persona súper guapa tomando en un barecito, ¿no? O brindando entre amigos o en fiesta. Acá, en Armónico, principalmente vas a encontrar quiénes somos los que estamos detrás, cómo se hace el producto, cuáles son los elementos que trae el producto y también, de vez en cuando, temas pues, de a dónde vemos que se consume armónico. O sea, quién, el tatuador que está tomando, el artista emergente que está tomando, o sea, como quién es el mercado que al final que vamos. Pero si ves este contraste versus este contraste, son dos maneras diferentes de dar una comunicación al mercado. Claro. Entonces esos son tus pilares al final de diferenciarte y tu esencia como marca. Sí. Ya tus equipos y tus procesos es un tema que vas perfeccionando en el tiempo. Porque Armónico nace en el depa de Andrés. Okay. Nace con un equipo muy pequeño. Nace haciendo 1 litro. Sí. De ahí escalamos a 10 litros. De esos 10 litros escalamos a hoy en día 300 litros. Y esos 300 litros, que sigue siendo un alambique de cobre artesanal, lo vamos a evolucionar este año, primero Dios, en diciembre, Okay. a 1000 litros. Wow, ya es un salto importante. Y que esos 1000 litros ya es en alambique de cobre profesional. Okay. Hay una diferencia abismal entre un alambique de cobre tradicional y uno profesional. Para que te des una idea, como el que tenemos de 300 litros vale 80,000 pesos. Y uno igual, pero profesional, vale 1,5 millones. No, pues Entonces, para más o menos hay una diferencia Sí, por supuesto. importante. Y esto pues, lo fuimos entendiendo en el tiempo. Okay. ¿no? Yo creo que cualquier negocio, tú te metes por dos cosas. O te llama la atención, te informaste un poco y como yo lo hice en los helados, vi una oportunidad, tal. Otra, hay alguien que empieza con un conocimiento adelantado a lo que hoy es normal. O sea, tú lo ves con las startups. Aquellos que empezaron en startups traen conocimiento y una visión adelantada a lo que va a ser el status quo en el futuro. Entonces, esto mismo pasa y a mí me tocó en este caso con Andrés. Andrés como, güey, yo vi esto en Estados Unidos, pasa en Japón esto, pasa en Europa esto, va a pasar en México. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar, ¿no? Fíjate qué interesante, porque sí, justamente hablas de esa coherencia entonces, y esto que me mencionas de dar ese brinco de lo artesanal allá a un proceso un poquito más profesional y más, no sé si decirlo, industrial, es como reaprender otra vez también, ¿no? A final de cuentas es volverte a adaptar, porque ya tenías pues, un esquema de trabajo con el material o el equipo que tenías a la mano, y es... Ok, vamos a incursionar a producir de 300 a 1000 litros, que es un salto pues impresionante. Estás produciendo casi el triple, o más del triple más bien de lo que hacías. No, y de hecho en botellas, o sea, ahorita podremos tener una capacidad de 4,000 botellas al mes y es saltar a 30,000 botellas al mes. O sea, porque los equipos son más rápidos. Claro. Además de que es más cantidad, es más rápido. Sí, por supuesto. Entonces, como tú dices, es adaptarte a tu ritmo de producción, a tu infraestructura, pero no solo en el tema operativo, sino en el tema interno. Claro, y es a lo que iba justamente, es saber identificar en qué momento ya puedes dar ese brinco, ¿no? No hacerlo nada más por decir, quiero abarcar más mercado, o quiero vender más, quiero ya irme a otro estado, quiero irme a otro lugar, quiero irme a otro canal de venta, sino decir, ok, las condiciones, tanto el mercado como internas, como externas, todo lo que conlleva este proceso, ya estamos listos, ¿no? O sea, ya podemos hacer ese brinco. Sí, y porque fue muy curioso, o sea, Armónico, como te decía, nace en el depa de Andrés y empezamos a tocar puertas en Ciudad de México, a lugares como Limantur, como Hanky Panky, como Puyol, que si el producto no era bueno, te decían bye, ¿no? Afortunadamente les gustó el producto, nos dieron la apertura y de ahí empezamos a tocar puertas a San Miguel, a Oaxaca, Riviera Maya, en el norte, Baja Sur, o sea, poco a poco las ciudades más turísticas, más estratégicas, empezamos a abrir mercado y eso lo hemos llevado
a un tema orgánico de mucho esfuerzo, de mucho también hacer bien las cosas para que ellos vengan a nosotros y no necesariamente nosotros vayamos a buscarlos, o sea, porque ha pasado de ambas vías, ¿no? Sí. Y poco a poco entender cuál es tu plan de trabajo, porque nosotros empezamos yendo a centros de consumo. Una vez que el centro de consumo ya está, es más fácil que el cliente te pruebe. Es decir, tú vas a tu restaurante favorito, vamos a decir que se llama Santo Mar, y te ofrecen armónico. Pues te cuesta 150 pesos la botella, digo, la copa. Okay. Entonces tú pruebas y dices, me gusta, ¿dónde lo consigo? No, pues en Europea, Castellana, tal. Ok, voy y lo compro. Pero cuando lo haces al revés, porque hubiera podido ser así, decir, primero anaqueles, después centro de consumo, pues tal vez primero los ves en anaquel y dices, está bonita la botella, pero quién sabe cuánto que sepa, y me cuesta, vale 450 pesos, ¿no? Entonces, la tasa de conversión es mucho menor. Entonces, desde el principio fue primero centros de consumo, después retail, que es tiendas de conveniencia especializadas, para avanzar a tiendas un poco más masivas como Chedraui Select, City Market, que estamos en ese proceso de entrar en ellas. Okay. Y por último, pero no menos importante, exportación, ¿no? Okay. O sea, que es un tema de empezar a llegar a otros países. Por supuesto. Que ahí es donde realmente, hablando de destilados, aquellos que estén en destilados o les interese, pues es realmente donde está el negocio más importante. Claro. O sea, la labor de hacer una marca en México es desgastante, es difícil. O sea, porque si bien puedes vender mucho, pero gastas mucho. O sea, gastas mucho en posicionamiento, en que te vendan, en que estés en los lugares, porque compites con los gigantes. O sea, independientemente de que estás en una categoría pequeña, o sea, de artesanal, sigues abarcando un espacio en anaquel que lo quiere el gigante, claro. ¿no? ¿Y qué hacen los gigantes? Lana. Así es. O sea, te dicen, véndeme mi portafolio, de ahí te doy una lana y bye. Tú como pequeña empresa, pues no puedes competir así. Tienes que generar estrategias para de ser atractivo. Y nuestra estrategia principal es el conocimiento. Claro. O sea, nosotros capacitamos mucho a los centros de consumo en cómo hacer sus fermentos, cómo hacer sus destilados, cómo hacer bitters, y eso es muy atractivo para ellos, porque ¿qué es lo que busca el centro de consumo por lo regular? Ser diferente. O sea, ya por la gran cantidad de centros de consumo que hay en México, ¿qué es lo que buscan? Ofrecer algo diferente. ¿Cómo lo pueden ofrecer? Si ellos mismos producen algunas cosas que lo hagan, que su coctelería o que sus bebidas sean únicas, ¿no? Así es. Entonces nosotros capacitamos a ellos y a cambio nos dan posicionamiento en sus centros de Dentro consumo. de los centros. Fíjate, eso está padrísimo porque creo que hay mercado para todo, ¿no? Seas productor de servicios o de productos, ¿no? Lo importante es, una, conocer las características de ese mercado, y dos, algo muy interesante que creo que sí debe quedar ahí como punto analizar en cualquier negocio o cualquier persona que nos esté viendo y que quiera hacer un negocio, es justamente esto que decías, crear unas estrategias, me atrevería a decir, fuera de lo común, ¿no? O sea, si los grandes lo hacen así o si ya se está haciendo así, pues bueno, busca cómo darle la vuelta para poder entrar en esa parte, ¿no? O sea, creo que siempre hay las opciones, la cuestión es saber cómo llegarle. Sí, y eso también te lo va a dar el tiempo. Por supuesto. O sea, al principio pues no teníamos ni idea de cómo de cómo hacerlo. Y a medida que vas creciendo, ahora que en la nueva destilería todavía puedes ofrecer más cosas, pues vas complementando esa oferta. Sí. Y eso te vuelve fuerte y atractivo para los centros de consumo. Y más cuando en México esta tendencia de consumo local, consumo mexicano, etc. empieza a surgir. Creo que van alineadas las cosas, ¿no? Entonces yo ahí agregaría que pues también es un tema de tendencias, entenderlas, ¿no? O sea, ¿por qué entramos en gin y no entramos en ron? Porque el gin, en su momento, vimos que los carritos de los centros de consumo estaban empezando a poner el Hendrix, Bombay, Tanquera, tal, pero nunca había uno mexicano. Entonces fue como, vamos a hacer esto porque la tendencia está a la alza y también no hay mucha oferta, Entonces, eso también es importante entenderlo. Sí. Visualizarlo, pero cuando ya estás ahí es mucho más fácil. Sí. Y adaptarlo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, no aferrarte a una línea de trabajo o a una línea de tu negocio en general y por amor a lo que estás haciendo y decir, no, es que esto tiene que funcionar, sino más bien irte adaptando a las condiciones que el mismo mercado te va dando. Así es. Y yo creo que diría también, como tú dices, entender las tendencias y adaptarte lo más rápido posible,
¿no? Sí, completamente. El timing también es crucial. Claro. O sea, timing, siempre está esa Ahí está en punto. ¿Cuándo empezó oficialmente, digamos, La Insoportable? Mira, La Insoportable nace en 2016. Ok, Hasta 2018 es que nace Armónico ya comercialmente. ok. En 2018 salimos a mercado, es lo que te decía, de tocar puertas y Ujú. empecé a crecer. 2019 fue nuestro primer año ya en forma de, ok, ya entendimos cómo va el rollo, vamos a ir por esto. Empezamos a crecer de manera importante en México y ganamos una medalla de plata en el London Spirits Competition. Órale. Que la verdad es que es un muy buen reconocimiento teniendo una infraestructura tan pequeña. Tan pequeño, sí. Y teniendo scores más altos que inclusive destilerías que tenían Añísimos, años, ¿no? O una infraestructura grande, ¿no? Entonces Órale. está padre. Sí, pues habla de un buen producto, entonces. Al mismo tiempo ese año nos sacaron en el libro mundial del Ginebra como uno de los ginebras más relevantes de México. Wow. Los otros, nosotros a diferencia de los que aparecieron, no teníamos injerencia en la industria, es decir, las otras marcas ya tenían un pie, tanto muy grande o sólido, y nosotros nada, entonces fue importante aparecer ahí. 2020, a pesar de que fue un año horrible para todos, ¿no? Se paró y la verdad es que fue difícil. Nos nominaron como una de las 30 promesas Forbes en 2020. Estuvimos con empresas como Justo, como Urban, como Mora Mora, o sea que hoy en día son muy grandes. Y ya para 2021 empezamos a exportar a Alemania, a Estados Unidos, bueno, Alemania, Inglaterra, recientemente China, Azerbaiyán, Turquía y vamos a entrar a Estados Unidos. Entonces, poco a poco, si te das cuenta, es un tema muy México, claro. Un nicho muy pequeño, México, Ciudad de México, a los alrededores, poco a poco, después llamar la atención para que el extranjero también diga, oye, Voltea me interesa, pero todo llevado de una forma orgánica, con estructura, que si bien hoy seguimos trabajando, pues nos da la pauta para cumplir con lo que buscamos, ¿no? Que es consolidar la empresa, abrir la nueva destilería y tener una estructura organizacional ya formada. Claro. Y eso gracias también al empuje de la ronda de inversión que bajamos hace poco. Esta ronda está conformada por inversionistas como de los dueños de Alsea, de los dueños de Little Caesars, Dunkin' Donuts, etc. Tenemos gente que ha trabajado en Anheuser-Busch, que es la cervecera más importante del mundo. Y es gente que trae una visión global, una visión diferente y que tanto te aporta en el tema estratégico como en el tema de contactos y networking. Claro, es importante, fíjate, se ha dado mucho, de repente hubo un boom muy explosivo, muy grande de estas cuestiones de rondas de inversión, ¿no? De entrar a rondas de inversión, pero yo veo en muchos, o he visto en lo poco que han podido analizar de esto, que muchos van más por el dinero, ¿no? O sea, de decir, híjole, pues sí necesito cierta cantidad y con quien sea me voy, ¿no? Y es más bien también, como tú le dices, buscar esos aliados estratégicos, pues que tengan esa visión y que tengan el conocimiento y que hagan, si estoy volteando a ver tu producto, pues es porque ya vi algo interesante en él, ¿no? Que se puede explotar, entonces pues sí le meto lana obviamente, pero también es aportar, como tú dices, esos contactos, esa apertura a nuevos mercados, eso creo que pues es bastante importante y todos los emprendimientos que tengan esa exponencialidad, pues deberían de estarle apostando a eso, ¿no? Sí, y eso yo lo denominaría smart money, ¿no? O sea, que tú como emprendedor, como dices, no bajes lana de tu tío nada más por bajarla, sino, a ver, si mi proyecto está jalando, tengo una visión clara, pues pitchale a la gente que te puede dar más, además de la lana. Ah, claro. ¿No? Sí, y eso creo que ha sido clave hoy en día en La Insoportable, porque pues, te abre las puertas a otra forma de ver la manera de crecer negocios, ¿no? Claro. Y los contactos que te ponen sobre la mesa, si bien dependen de ti, sí, por supuesto. o sea, depende completamente de que, ok, yo te voy a poner a fulanito, nada más, o sea, yo no te puedo hacer que te compre o te venda. Ahí está, ¿no? Ahí está. Si lo convences o si es algo que para él es interesante, pues va a depender de ti. Tuya. Entonces ahí es tanto conseguir la gente clave o al menos estar pitchándole a la gente clave, sí. Porque luego pasa de que le pitcheas y tal vez no era tu momento.
pero es alguien que te puede aportar y en el futuro tal vez se incorpora a tu empresa. Claro. ¿No? O sea, pero que siempre vayas con gente clave que te pueda aportar el crecimiento, eso funciona muchísimo. Sí. Y como ejemplo, yo que en toda esta trayectoria de llevar Armónico hasta ahorita el tema de la ronda de inversión y ahorita estar por abrir la nueva destilería, hace un año se llama Víctor. Víctor es el fundador de una empresa que se llama Cultura de Bichos. Cultura de Bichos busca generar productos sin alcohol a través de la fermentación. El primer producto se llama Ginger Birra, hace cerveza de jengibre, ¿no? Okay. Y él me contacta, yo ya lo conocía, estuvimos ahí viendo un proyecto que al final no se hizo, pero ya llevaba contacto, yo hablaba mucho con él, ¿no? O sea, de oye, pues yo creo que puedes hacer esto, puedes hacer aquello, te voy a presentar a tal persona, y así. Y justo en agosto del año pasado fue que me dijo, oye, la verdad necesito crecer más porque estoy creciendo mucho, pero me falta capital, me falta estrategia, me falta tal. Creo que me puedes aportar mucho en ese sentido. Y ahí yo tuve la oportunidad de invertir en esa empresa. Ahora, de una forma un poco diferente a lo que alguien me invierta a mí, sí, claro, sino que yo invierta en la empresa y estar en el consejo. Okay. ¿Qué es el consejo? Pues prácticamente cuando tiene el CEO con tal vez 2, 3 personas más, decisiones que impactan decisivamente en el flujo y el crecimiento del negocio, pues las ponen sobre la mesa, ¿no? Y el CEO es como, ok, a ver, yo creo que el crecimiento de la empresa tiene que ir por el lado de lado A, ¿no? Y presenta, porque en el lado B esto va a pasar o no creo que pase o tal. Y el lado C, esto y aquello, ¿no? Entonces lo pone sobre el contexto y cada consejero pues da su opinión al respecto con la información que brinda el jefe, el CEO, ¿no? Entonces lo que ha pasado mucho y que hemos hecho una muy buena mancuerna es que él me pasa como lo que está pasando y aporto desde mi perspectiva de Armónico y de lo que yo veo también con mis propios socios y todo esto. Y eso ha hecho que la empresa crezca mucho en poco tiempo y que hoy en día también estemos por levantar más capital para crecer más. Vale. Pero es justo por eso, porque encontró un inversionista smart money que aportará más que lana. Sí, claro, totalmente. Y fíjate, esto que mencionas también está importante porque creo que la visión la tenías clara desde el principio, por lo que nos pudiste platicar, ¿no? Tú querías ser pues, como el líder de una industria, ¿no? O estar al frente de algo, dirigiendo y viendo estrategias de crecimiento y de cómo bajar recursos y cómo aplicarlos y todo esto. Tuviste la oportunidad de estar en La Insoportable y después eso te dio entonces la oportunidad ahora de poder hacerlo así, de esta manera, ¿no? Que no nada más es cómo meto mi lana y cómo genero más a través de eso, sino también te da una visión mucho más ampliada de cómo está funcionando el mercado, a lo mejor en otra industria, pero a final de cuentas son referencias que también te pueden servir para La Insoportable y decir, oigan, está funcionando esto por acá o está sucediendo esto en cierta parte del mundo o en cierto mercado, vamos a ver cómo podemos entrar, ¿no? O al contrario, cómo nos podemos proteger de algo que viene, ¿no? Sí, completamente. O sea, creo que eso me ha ayudado mucho justo a aportar tanto para allá como para acá. Exactamente. Y es curioso porque a raíz de eso también se me han acercado gente de kombucha, gente de hidromieles o así, que si bien no he invertido nada más, pero es interesante cómo desde la perspectiva puedo apoyarlos a solo, pues no sé, 30, 15 minutos de hablar. Claro. Oye, la neta, el tema de las kombuchas es un área que te tienes que apostar a esto y esto y esto y esto, y si no, es muy difícil crecer. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto, que yo lo estoy viendo desde mi ángulo de esta empresa o de esta empresa. Y eso nos ha dado pauta, por ejemplo, en La Insoportable, ahorita estar a unos 3, 4 meses de sacar nuestro primer producto sin alcohol, que es una agua tónica. Pero es una agua tónica sin azúcar, bajo en calorías, y eso pues fue a raíz de todo el contexto que empiezas a investigar, a entender, a platicar más del tema, y poco a poco lo vas desarrollando. Por supuesto. Y ese desarrollo, como te decía al principio, yo sugeriría que fuera especializado. O sea, si tú te conviertes
Y eso se lo digo inclusive a mis bartenders que trabajan con nosotros en Armónico. Digo, si tú eres embajador de Armónico, tú de referencia tienes que saber todo de gin. Sí, por Todo. supuesto. O sea, no solo de mi marca, sino cómo se hace el gin, cuáles tipos de gin, cuáles sabores de gin, tal. Y eso créeme que te va a dar más chamba después Que abarcar mucho. que abarcar y que sé de tequila, sé de ron, sé de. No, güey. Sé el especialista número 1 de gin en México y a fuerza te van a jalar más personas. Claro. Entonces acá lo veo de la misma forma. Sí. O sea, yo mi especialidad es destilados y bebidas y ahí es donde yo me desenvuelvo por mis contactos, mi conocimiento, mi experiencia, mis negocios y de ahí en fuera, si surge alguna oportunidad de alguna otra cuestión, pero que no involucre mi tiempo, pues es una cuestión de lana, pues adelante, ¿no? O sea, hablo real estate, criptos, o sea, etcétera, que es más que nada un tema de backup de ahorro, más que tu enfoque, tu tiempo en el desarrollo de negocios. Sí, claro, ¿no? claro. Fíjate, eso está muy interesante también porque creo que aquí siempre, o hemos hablado en muchas ocasiones también de esa carencia a lo mejor que tiene la industria de especialización, de gente que se especializa en ciertas áreas, porque creo que el futuro, y lo platicábamos también hace poquito en un foro de innovación al que pudimos asistir gracias a Canacintra, el futuro de las industrias y de las empresas está en generar y liderar equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, como tú lo decías, si tú te especializas en un área específica o en una acción específica o en lo que tú sepas hacer, pero que te vuelvas un referente en esa área, eventualmente te van a jalar a formar parte de esos equipos multidisciplinarios, ¿no? Puede ser desde el lado de inversionista, como en tu caso, desde el lado del aporte técnico, el aporte del expertise, o en generar incluso nueva industria a través de eso, ¿no? Entonces, pues ahí está una clave también importante, el ir desarrollando esta especialización en lo que sea que tú te desenvuelvas, irte haciendo especialista, porque eso te va a generar, como tú lo dices, muchas más oportunidades de trabajo y mejores a final de cuentas. Sí, así es. Yo es como lo veo, hay también otra corriente que habla, de hecho hay un libro, no recuerdo cómo se llama, pero que justo te dice que hay que tener mucho de todo, pero yo soy el contrario, yo siento que es el especialista en un área, tal vez no soy especialista solo en gin, ¿no? O especialista solo en cerveza, pero dentro de un área general. Exactamente. Sí, ¿no? Y también entender que esa especialidad qué aporta, en qué áreas aporta y cómo aporta, ¿no? Porque yo te puedo decir, yo te aporto en networking, en estrategia y tal, pero tal vez yo no te aporto en creación de productos. O sea, sé quién lo hace, pero yo claro. no te voy a aportar en Saber eso. tus limitantes o tus capacidades hasta dónde llegan, ¿no? También Así es es. importante. Oye, ya nos platicaste un poco de todo el desarrollo de La Insoportable y de cómo ha sido este camino que han sabido hacer las cosas bien, pero también quiero que me cuentes la parte contraria. ¿Cuál fue o cuál ha sido la situación más complicada a la que se enfrentaron? Pues ahorita la más difícil ha sido pandemia. O sea, la realidad es que todos los centros de consumo cerraron. Totalmente. Es un tema de tener una tranquilidad y paz mental, de cierta forma inteligencia emocional, de no desesperarte, porque pues, son cuestiones que tú no controlas, ¿no? Creo que el emprendedor y más quien toma el rol de líder, de emprendedor, porque pues, emprendedores tienes de diferentes facetas, tienes quien toma el liderazgo, asume la responsabilidad de todo el equipo, y a pesar de que el que falle sea tu fundador, pero por ejemplo en este caso no sé, que falle Andrés, la responsabilidad es mía contra los inversionistas, ¿no? Sí, O claro. sea, quien responde por la empresa es el líder del proyecto, ¿no? Así es. Entonces, cómo tú tienes que tener una capacidad de tranquilidad mental, de inteligencia emocional, para sobrellevar las cosas, como en este caso la pandemia. Otro de los temas, pues obviamente esa pandemia, ¿qué te trae? Más competencia, porque en el tiempo en que la pandemia estaba pues en su auge, que tú tienes un poco crecimiento y no tienes un capital para acelerar cosas, pues llegan más competidores, ¿no? Y esos competidores, pues, algunos de ellos ya son competidores profesionales, educados, que están en la industria y que son fuertes y que te van quitando parte del mercado, y el timing que tú tenías por ser los primeros, pues se fue. Ya no es ventaja, ya ¿no? no es ventaja. Entonces, eso pues también te genera estrés, porque no solo es un tema de estrés en la competencia en la industria, sino es un estrés de que tú llevas ventaja y por otra parte
a tus inversionistas, pues también lo están viendo. Entonces, ¿cómo les vas a responder para que estén tranquilos y que sepan que tú vas a seguir como líder de mercado o dentro de los líderes de mercado, a pesar de que entre fulanito, 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 y cómo va a crecer la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores son de los más difíciles de sobrellevar y que me han pasado, y que pues hoy en día, hasta no tener la destilería lista con las nuevas ingresos, pues voy a seguir en un canal de sí crecimiento constante, pero tal vez no al ritmo que yo tenía proyectado. Exacto. Y que esa es la última cuestión. Cuando tú estás ya con una serie de inversionistas, los convenciste también por una serie de proyecciones y sucesos que iban a pasar, pero que tú no controlas al 100%. Entonces, si yo digo, yo voy a vender 10 y vendo 3, vendo 4, lo que sea, es una diferencia abismal. Sí, claro. ¿No? Entonces dices, ¿qué hiciste mal? ¿O qué estuvo mal? ¿O qué afectó todo? Es tomar y decir, ok, yo la regué, tal vez fui muy optimista o fui muy pesimista o lo que sea, y esto es lo que pasó, y ser súper transparente, ¿no? O sea, pasó esto y esto y esto, no tratar de maquillar las cosas y entender hacia dónde vas a actuar para solucionar los temas. Claro. ¿No? Y pues bueno, pues el manejo con tus socios es también muy complicado. O sea, tanto los fundadores, a mí me pasó con los helados, uno de los puntos más delicados, yo creo que de ese negocio fue mi relación con uno de mis amigos que fuera mi socio. Éramos 3 en ese proyecto. Rubén, que ya lo mencioné, él siempre ha estado como en la posición capitalista y con él siempre he entendido que su función es esa y ya, ¿no? Pero con el otro socio era como, güey, no estás aportando lana, no estás aportando tiempo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, el negocio no crece porque también necesitamos involucrarnos todos, o lo tuyo, ¿no? Entonces fue como, no, pues te compramos o te compro. Y ahí pues es muy difícil también porque pues, si tú quieres seguir en un negocio y te obligan a salir, pues la relación se rompe. Sí, o sea, claro. Se fractura. Se fractura. Y en general, ese caso, trasladándolo ahora, si bien no he tenido ningún tema, pues es difícil manejar tantos socios, es difícil que vean lo mismo que tú ves, es difícil que poco a poco pues tengan certidumbre y que estén tranquilos, porque no todos están en las mismas situaciones tal vez económicas, si bien los que te mencioné pues, son personas que ya tienen un éxito profesional importante, pues tal vez hubo algunos que fueron pues, family and friends, ¿no? O sea, como tal vez no tan profesionales, que puedan tener una angustia diferente. Sí, por supuesto. Y ahí también algo que aprendí mucho es cómo hablarle a cada socio. O sea, qué es lo que quiere cada socio, qué buscan. Unos te piden seguimiento a la semana, unos al mes, uno cada, pues cuando cada 3 meses, ¿no? Entonces, tú como líder es entenderlos, escucharlos y tener esa comunicación. Tanto si hay buenos resultados como malos resultados, claro, comunicarlo y que todo sea transparente. Porque ellos apostaron por ti y por el negocio, pero más por ti. Sí, claro. Más por la persona, ¿no? O sea, sí es importante todo este background del negocio, pero a final de cuentas, pues, tú cómo hiciste tu speech, cómo presentaste, toda esta comunicación, ¿no? Que generaste a final de cuentas, pues es lo que les dio, digamos, esa confianza de decir, pues ok, ahí va mi aportación y le entro al negocio, ¿no? Fíjate, es muy interesante este crecimiento que han tenido y que han desarrollado. Me parece que hay muchos puntos que las personas que nos están viendo y que están dentro ya de un negocio o quieren empezar a desarrollar un negocio, pues deben de tomar en cuenta. Volvería a resaltar, uno, la parte de llegarte a la información adecuada, y no solo, al tener la oportunidad, no solo decir, bueno, ahí está, no la quiero perder y me aviento, ¿no? Sino, o sea, decir, sí, ahí está la oportunidad, pero necesito ver qué tan viable es, ¿no? Así es. 2, eso creo que ha sido un tema regular en las pláticas que hemos tenido, el aprender a soltar de repente, ¿no? No aferrarnos a un negocio, a un proyecto, pues porque lo creamos, porque a lo mejor fue el primero, porque lo hicimos con nuestros ahorros, porque era lo que queríamos hacer y lo que sabíamos hacer, sino saber en qué momento, tú lo mencionaste, por cuestiones X o Y de crecimiento o de cierre de definitivo, pues tengas que dejar ese negocio, ¿no? Más bien es aprender a tener, yo creo que lo mencionaste bien, esa inteligencia emocional
en los negocios, de decir, ya no es sano ni para el negocio, ni como negocio, ni como persona, pues mantener eso, ¿no? O sea, tiene que evolucionar o tiene que ya quedarse ahí y yo poder hacer otras cosas. Y otra cosa que me gusta mencionar mucho también, y lo he visto también como muy repetitivo, que como dueños de negocio debemos de aprender, yo lo digo así, aprender a ver desde el segundo piso, ¿no? Como tú lo decías, no es lo mismo que yo estuviera dentro de la operación de los helados y estar creando las recetas o estar haciendo la generación y luego vender y ver puntos de venta y ver esto, a que tú pudieras haber estado desde un punto estratégico y decir, ok, tengo a esta persona que ya se encarga de esto, tengo a esta persona que se encarga de esto, que a lo mejor fue lo que te dio la insoportable, ¿no? Poder tener ese punto estratégico de decir, ok, ya está esto, entonces, ¿hacia dónde lo llevo? ¿No? Entonces, creo que eso nos hace falta mucho aprender a ver eso, ¿no? Es con quién te juntas, o sea, también, con quién empiezas el negocio. Es muy difícil que un solo emprendedor crezca un negocio mucho, o sea, la verdad, por lo regular, y si te pones a ver startups que exitosas, ves 3 founders como el número ideal, en el cual tienes, hablando de startups, un líder, que es quien vende el proyecto, quien está hablando, quien está haciendo la cara, quien tiene una visión. Tienes al que está, no sé, el CTO, en ese caso, que es un programador o que está todo el desarrollo de tecnología, y tienes a alguien tal vez o de marketing o de esencia de marcas o etc. O sea, que ya entre los 3 complementas las bases de cualquier proyecto, ¿no? Acá, afortunadamente, La Insoportable, junto con Andrés, es con quien complemento pues esa parte, ¿no? Y que tal vez en los helados no tenía. Así es. Y lo veo también en Cultura de Bichos. O sea, yo aporto mucho desde el ángulo estratégico, pero porque está Víctor, está Mayra, que son los operadores, ¿no? O sea, Víctor es el CEO y es el genio detrás de la producción, y Mayra es la directora de marketing, ¿no? Entonces, hay gente que ya se está fletando por el proyecto y que lo está haciendo bien y que solo necesitaban un complemento. Claro. ¿No? Entonces, la conformación de equipo es clave, sí, ¿no? Y el entender tu posición dentro de la empresa es clave. Así es. O sea, esos 2 yo creo que son los más importantes. Porque a pesar de que Andrés, como dato, Andrés a veces dice, quiero ahora hacer un Aperol y venderlo y ya hice esto y ahora hice este vino. Y pues sí, güey, pues está chingón. Pero ahorita el foco es Armónico, Así es. hacer la destilería y ya. No voy a meter un peso ahorita en estos proyectos porque solo nos quitan foco. Así es. Y nos quitan recursos. Claro, que se pueden enfocar a algo que está funcionando ya, ¿no? Sí, eso es muy importante y creo que, vuelvo a repetir, como dueños de negocio o creadores de proyectos o founders, como tú lo decías, pues debemos de aprender a identificar y aprender yo diría, a aceptar, ¿no? Esto último que tú mencionaste, el saber tu función dentro del proyecto de la empresa y respetarla, creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, y que, por ejemplo, ahorita ya que nosotros estamos en un tema de consejo, que yo no solo me reporto a mí ni a mis socios iniciales, sino reporto a un consejo. Así es. Si el consejo un día dice, oye, la neta, Juan Carlos no está haciendo buena chamba, se tiene que ir de CEO, si es por el bien para la empresa, yo me retiro y bye, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. Pero es justo lo que dices, entender hasta qué punto tú das lo mejor para la empresa y tal vez después en el futuro ya no eres la persona ideal. Que lo vemos en el caso de Apple, lo vemos en casos de Tesla, ahorita que trae el tema con Elon Musk, ¿no? O sea, tanto el consejo te va a decir y tú tienes que entender si lo aceptas o no, ¿no? Claro, que eso también, digo, históricamente lo podemos ver, ha sido el quiebre de muchas empresas, ¿no? El no aceptar estas condiciones cambiantes y decir, y aferrarse, como lo decíamos, ¿no? Y eso pasa tanto en la industria grande como en la industria pequeña o el micronegocio, ¿no? Entonces, debemos de aprender a canalizar todos estos esfuerzos y creo que sí es muy importante eso que dices, saber hasta dónde llega tu responsabilidad o tus acciones dentro de la empresa, para el bien de la misma empresa, ¿no? Pues Juan Carlos, la verdad es que bastante interesante. Me gustaría que ya para irnos despidiendo, pues nos dijeras también dónde los podemos localizar, cómo podemos encontrar sus redes sociales. Claro, Armónico lo pueden encontrar como Armónico Gin en Instagram y en Facebook. La Insoportable MX, igual Instagram y Facebook. @gingerbirra en Instagram y Facebook.
Y nos pueden conseguir en La Europea, en La Castellana, en Amazon, en Justo, en Mercado Libre. Y pues ya son como las más grandes. No, pues hay varios canales y varias opciones entonces para que los empiecen a seguir, empiecen a también darse la oportunidad pues, de conocer lo que se está haciendo aquí en México. Como bien lo dices, pues de reconocimiento internacional, pues ¿por qué no reconocerlo nosotros también, no? Claro. Pues excelente charla, Juan Carlos, se nos va el tiempo rapidísimo, podemos estar aquí horas y horas, pero me gustaría que te despidas con algo que le quisieras decir a la gente que nos está viendo. Digamos como tu último mensaje que les tengas que decir a ellos. Yo les diría que más importante que la idea es el equipo, porque un buen equipo puede llevar una mala idea a ser un éxito y un mal equipo puede llevar una buena idea al fracaso. Wow. Y sí, cuánta razón tienes, ¿no? La verdad es que... Y es de las cosas más complejas. Más que algo técnico, más que un proceso, más que generar un producto o un servicio, el aprender a trabajar con la gente, hijo, es muy complejo, ¿no? Pues personas a final de cuentas. Pero bueno, como te decíamos, Juan Carlos, pues tenemos 2 tradiciones en este espacio. La primera es que nos regales una frase escrita que para ti represente algo que en algún momento alguien te haya dicho o que tú la uses. Ah, bueno, pues adelante. Me pareció perfecta, la verdad. Pues, nos las dejes ahí con tu puño y letra. Después las vendemos ahí en Amazon, las subastamos. Nada, no te quedes. Las juntamos en un espacio pues ahí especial y las vamos compartiendo con la gente también porque pues siempre ayuda, ¿no? El recordar y el leer algo y darnos esa motivación. Mientras tú le escribes, pues yo nada más recordarle a la gente, primero que nada, como siempre, agradecerles que nos sigan viendo. Ya tenemos muchísimo contenido, tenemos ya 5 espacios diferentes para todos ustedes a través de todas nuestras redes y todos nuestros canales de Enfoque Coyotl. Pueden verlo en diferentes días de la semana, a diversas horas. Lo único que les pedimos pues es que nos apoyen compartiendo, que nos apoyen dejando un like, que nos apoyen dejando un comentario, algo que les gustaría ver, las nuevas cosas que queremos que hagan o más bien que quieren que hagamos. Todo este contenido que estamos creando está pensado para ustedes, pero pues siempre estamos también escuchándolos y viendo sus inquietudes para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Queremos agradecerles porque ya por fin llegamos a 100 suscriptores en YouTube, pero queremos queremos seguir creciendo. Entonces, la verdad es que tenemos muy buena audiencia en Facebook, muy buena audiencia en Instagram, en nuestras otras redes, pero nos hace falta crecer en YouTube. Entonces, sí les pedimos que nos ayuden a suscribirse, a darle clic ahí en la campanita para que les llegue la notificación cuando hacemos algún video. Ya tenemos más de 100 contenidos en conjunto con los otros programas que les comentaba. Ya tenemos más de 100 videos ahí cargados en YouTube. Entonces, se pueden pasar un buen rato viendo diferentes cosas. Estamos creando estas charlas con Impulso. Estamos también con el podcast junto con Paco Laiseca. Tenemos en Tacones ahí con nuestra querida Fanny Córdoba. Enfoque Digital y Pócar de Haces, nuevos proyectos que se acaban de sumar y próximos proyectos que también vienen ahí en camino. Entonces, pues estén al pendiente de todas nuestras redes. Ayúdenos a compartir y a seguir creciendo en comunidad para ayudarnos entre todos. ¿Listo, Juan Carlos? Pues muchas gracias. Bueno, ya está la frase, ya nos las dijo. La voy a mostrar nuevamente aquí a cámaras. Y dice, el equipo es más importante que la idea. Un buen equipo llevará una mala idea a ser un éxito, o un mal equipo llevará una buena idea al fracaso. Entonces, la verdad es que sí, bastante importante. Ahí la vamos a dejar para que después compartirla con la gente y que lo tengan ahí siempre presente. Y la segunda tradición, Juan Carlos, pues que nos nomines a alguien que tú creas que también pueda venir a platicar con nosotros. Claro, voy a nominar a 2 promesas Forbes. Una promesa Forbes 2020 que se llama Diego Lira, de Noma Outfitters. Y nomino también a promesa Forbes 2021 y una de las promesas de expansión 2022, que es Paulo Ricot con Racing Farms. Excelente, pues Diego Lira y Paulo Ricot, ahí están nominados. Por ahí nos vamos a poner en contacto con ustedes o a través de Juan Carlos para que pues se vengan a platicar con nosotros y que su experiencia y todo este camino que han recorrido y que los ha llevado hasta donde están y hacer promesas Forbes, pues les sirva a la gente también que nos está viendo y se motiven para también crear su propia historia de éxito y que también algún día estén aquí platicando con nosotros. Súper. ¿No? Juan Carlos, ¿algo con lo que te quieras despedir? Nada, muchas gracias a todo el elenco, a todos los de Enfoque. Todas gracias por la atención. Pues les deseo el mayor de los éxitos y aquí estamos para darle. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir aquí a platicar con nosotros, por traernos también a mostrar esto que es armónico y platicarnos un poco de la insoportable y de todo este camino.
Creo que quedan puntos bastante buenos que la gente puede analizar y pues hacer ahí que hagan mella en lo que están haciendo y les lleve a tomar acción, que es lo que fomentamos. Excelente, ojalá que hayas disfrutado esto. Sí. Yo la verdad la pasé muy bien. Sí, claro. Y pues a ustedes ahí en casa también ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden compartir, dejar un comentario, dejar un like y seguir viendo esto que fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyotl, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.